Hola, bienvenidos a nuestra celebración online Noche de ADN. Yo veo su gloria en casa. En este momento, disponte para recibir la palabra de Dios y para adorar a Dios con todo lo que eres. Recuerda, somos una gran familia para todas las familias. Recordaré su gran amor, no olvidaré que Él me salvó, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Solo en Jesús hay salvación. No vuelvo atrás, Él me rescató. No hay temor que me pueda atar. La muerte al fin fue vencida ya, pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Pues ya no vivo yo, hoy Cristo vive en mí. Estaba muerto, mas yo desperté y vi la luz. Dios, todo es para tu gloria. 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 Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor.
nada más que tu voz. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Así es, oh Dios, queremos que estés cerca a nosotros. Quiero estar donde tú estás, Señor. Descansar y encontrar tu amor. Tu dulce voz fluyendo alrededor. Nada más que tu voz. Y postrado aquí, en tu presencia encuentro paz. Y confiado en ti, anhelo siempre estar. Y quiero que tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti. Y quiero que tú estés cerca de mí. Sabes que no podré vivir sin ti. Te quiero a ti, Solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. Te quiero a ti, solo a ti, te quiero a ti, mi Señor. y quiero que Tú estés cerca de mí. Tú sabes que no podré vivir sin ti, Jesús. Iglesia, estamos de regreso y para que tengamos éxito en nuestra reapertura queremos que tomes atenta nota de nuestras recomendaciones. Primero, solicita en nuestro call center 318-706-7329 el formato de preregistro. Segundo, una vez confirmada tu asistencia, procura llegar puntual. Tercero, recuerda llevar tu tapabocas y usarlo durante toda la celebración. Cuarto, usa el gel antibacterial que se ha dispuesto en la entrada del auditorio y por favor desinfecta tus zapatos. Quinto, al saludar y participar en la celebración, por favor recuerda mantener la distancia física en todo momento. Sexto, mantén tu lugar asignado por los anfitriones y por favor atiende las recomendaciones. Séptimo, al finalizar la celebración, por favor desocupa con prontitud el auditorio.
Todas las inquietudes que tengas, estaremos atentos a atenderlas en nuestro call center. Recuerda el número 318-706-7329. Gracias por seguir conectado. Recuerda que puedes realizar tus donaciones, diezmos y ofrendas a través de tu aplicación móvil o realizando una consignación bancaria en los siguientes números que aparecerán en pantalla. Ahora, toma papel y lápiz para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Hola familia, qué hermoso estar de nuevo con ustedes en esta maravillosa noche, después de un día de tantas actividades, de tanto trabajo, me imagino, estudio, poder estar sentados para escuchar la palabra del Señor en nuestra noche de ADN. Bienvenidos todos, esperamos pasar un tiempo maravilloso, que sea de bendición cada palabra, cada pensamiento de la Biblia, para que tu vida crezca y se desarrolle maravillosamente como Dios quiere que así sea. Estamos muy contentos de llegar a sus hogares a través de este medio y de compartir con ustedes este tiempo especial. Bueno, antes de predicar quiero anunciarles buenas noticias. Gracias a Dios, nuestra iglesia, Su Gloria Tuluá, ha comenzado ya a reunirse nuevamente presencialmente y lo hacen en el auditorio Casa López, para que tomen nota los que tienen familia en Tuluá o amigos que quieran invitar a nuestra iglesia. En el auditorio Casa López los domingos a las 10 de la mañana. Queda en la carrera 25, número 2976. Allí se está reuniendo el lugar de Su Gloria Tuluá. Y saludamos al pastor Julián, a la pastora Marión y Margie, a todos sus líderes y a toda la amada iglesia en Tuluá. Y bueno, las noticias buenas continúan. Quiero decirles que este próximo domingo estará iniciando presencialmente la iglesia en Bogotá. Un saludo para Imer, para Viviana y todo ese maravilloso equipo de líderes que están allí trabajando, Su Gloria Bogotá. Se estarán reuniendo este próximo domingo, a partir de este domingo a las 11 de la mañana. En el auditorio principal del Centro Comercial Al Paso, en Suba. Allí se estará reuniendo Su Gloria Bogotá. Deseamos muchos éxitos. Sé que esa reapertura va a ser tremenda explosión de gozo, alegría, salvación y esperanza para muchas personas que viven allí en esta hermosa ciudad de Bogotá. Estamos esperando que todos los que tengan familiares, amigos, les puedan compartir que ya en Bogotá nos estamos reuniendo presencialmente. Y ya sabe que continuamos transmitiendo los domingos a las 11 de la mañana. Veo Su Gloria en Casa, nuestra celebración general. Espero que ustedes se sigan, si no están presencialmente, conectando con nuestra iglesia. No se desconecte de la iglesia, porque es como una rama. Si se desconecta, será como una rama que se desconecta del árbol y puede morir, fracasar espiritualmente. Lo digo en el sentido de que puede perder muchas cosas, de aprender muchas cosas, de disfrutar cosas que Dios tiene para su vida. Así es de que les invitamos a que continúen con nosotros en Veo Su Gloria en Casa. También en Medellín, el pastor Cheo y Valentina y ese hermoso equipo de trabajo están celebrando en mi Hotel San Diego los domingos a las 10 de la mañana. Y aquí en Cali, ya lo saben, en la calle 10, 39, 37, estamos haciendo 2 celebraciones a las 9 los domingos y a las 11 de la mañana. A cualquiera de las 2 puedes asistir y te esperamos con mucho cariño en el nombre del Señor. Muy bien, continuamos entonces con nuestro estudio en la carta a los Romanos. Hemos estado o entramos a la tercera sección que comienza en el capítulo 6 de la carta a los Romanos y se extenderá hasta el capítulo 8. Y esa sección nos habla de la santificación. Es el tema principal. Ya vimos el pecado en los primeros capítulos, luego la justificación en el capítulo 4 y 5.
y ahora estamos viendo la santificación. Recordando entonces que hemos mirado esa verdad posicional que tenemos por estar en Cristo. La verdad es que Dios dice acerca de nosotros que somos justificados, que somos santos, que somos perfeccionados, y que también nos enseña cómo hemos de vivir la vida cristiana en victoria, en gozo, en triunfo, no en derrota. Y estábamos diciendo que nosotros hemos sido libres del pecado, y la razón es porque estamos en Cristo y Cristo murió. Al morir en la cruz del Calvario, Él venció el pecado, y a nosotros morir en Cristo también podemos vencer el pecado. Esto no significa que no vamos a fallar, que no tengamos momentos de pecar, pero lo que sí significa es que ya no tengo que pecar, ya tengo la opción de decirle no al pecado, no tengo que ceder a la tentación. No quiere decir esto, vuelvo y repito, que seamos perfectos, pero lo que sí podemos decir es que tenemos un poder nuevo en nuestra vida, que es el poder de la resurrección a través del poder del Espíritu Santo, y que nos da el poder para vencer esos hábitos malos, esas cosas malas en nuestra vida que antes de ser cristianos no podíamos vencer. Éramos esclavos del pecado, pero ahora, dice la Biblia, ya somos hechos esclavos de la justicia. Esa es la libertad que nos habla la carta a los Romanos en el capítulo 6. Pero también ahí en este capítulo hay un versículo en el verso 14 que es tan pequeño, pero es tan importante, tan trascendental para la vida cristiana. Y es este texto de Romanos 6:14 que dice que nosotros, por estar en Cristo, dice la Biblia que ya el pecado no se enseñoreará de nosotros, pues no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces nos habla de vencer el poder del pecado, pero estamos iniciando el tema también de poder vencer esa otra esclavitud, digámoslo así, que era la ley. La otra libertad que podemos disfrutar es la libertad de la ley, ser libres de la ley para estar bajo la gracia. Decíamos que la ley en el Antiguo Testamento se manifestaba de tres maneras. La ley ceremonial, que se trataba de ritos, de ciertas comidas, de ciertas ofrendas, de ciertas reglas en cuanto a los días de reposo, ciertas reglas en cuanto a la comida también. Y esa ley es lo que se le llama la ley de los sacrificios. Entonces, en el Antiguo Testamento vemos tres tipos de leyes. Está la ley en tres manifestaciones, la ley en tres formas, que es la ley ceremonial, que consta de ritos, ofrendas, algunas condiciones en cuanto a la comida, a los días de fiesta. Esa es la ley ceremonial. Reglas en cuanto a cómo se debe comer, qué se debe comer, qué no se debe comer. Está la otra ley civil, que es la de las reglas del gobierno. Como nación Israel estaba entonces teniendo sus leyes gubernamentales, sus juicios, cómo tratar a los huérfanos, cómo tratar a las viudas, cómo tratar a los extranjeros. Bueno, muchas leyes que existieron y que se llama la ley civil. Y está también la ley moral, la ley expresada en los 10 mandamientos, que consta de normas éticas de conducta que Dios estableció para su pueblo. Entonces estamos viendo Romanos 6:14, como decía, es tan pequeño este versículo, pero es uno de los versículos claves del Nuevo Testamento. El creyente que logra captar realmente el significado, el sentido de esta frase, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, entenderá el secreto de cómo llegar a hacer todo lo que Dios quiere que lleguemos a hacer. Estamos respondiendo a la pregunta ¿qué es la ley? Y también la pregunta ¿cuál era el propósito de la ley? Y dijimos que para saber cuál era el propósito de la ley hay 7 ilustraciones, analogías, ejemplos o explicaciones que nos habla de cuál era el propósito de la ley, qué significaba la ley.
El primer propósito lo vimos en Gálatas, el capítulo 5 y el verso 1, y se presenta la ley como un yugo. Decíamos que un yugo era un madero que se ponía sobre los animales para arar el campo, para controlarlos. Estábamos expresando el siguiente pensamiento, la siguiente lección que sacamos de esto, es que la ley controla, pero no cambia a nadie, no transforma a nadie. ¿Es necesaria la ley? Claro que sí. Si no hubiera ley, estaríamos en una anarquía total. Lo podemos ver en el tránsito, hay normas, hay cosas establecidas que debemos seguir, pero no cambian a nadie. La ley no cambia, la ley controla. Y la lección que sacamos de esto es que Jesús dijo que Él vino a traernos otro yugo. Él dice, llevad mi yugo. Ya no dice el yugo de Moisés, el yugo de la ley, sino mi yugo, que dice, y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y liviana mi carga. Ya no se trata entonces de tener ese yugo de esclavitud. Cuando te conviertes a Cristo, cuando te haces cristiano, hijo de Dios, entonces pasas de ese yugo de la ley, ese yugo que te cargaba y te frustraba, a otro yugo, y tomaste el yugo de Jesús, que es fácil, liviano, y se trata de el amor de Cristo en tu vida. Ya no haces las cosas porque te toca hacerlas, sino porque te nace hacerlas. A Jesús, el yugo de Jesús sí cambia, sí transforma. El yugo de la ley solo controla. Hoy vamos a ver la segunda explicación o la segunda ilustración de qué significa la ley. Y vamos a hablar de la ley como guardián, la ley como una institutriz. Las personas de la antigüedad saben bien de que antiguamente los ricos, más que todo las personas como reyes y toda esta clase de personas, a sus niños les encargaban a alguien que los criara, que los guiara, que los instruyera. Y quiero que lean conmigo esta palabra. Estamos diciendo que Gálatas se escribió para explicar Romanos 6:14. Y en Gálatas estamos viendo de que la ley no es lo que Dios ha dejado para nosotros hoy. Tuvo y tiene su importancia, tuvo su implicación, pero ahora estamos bajo la gracia de Dios. Entonces nos hace ver que la ley era ese guardián, esa institutriz, esa persona que cuidaba al niño, lo guiaba hasta que el niño ya era maduro y ya podía ejercer su derecho. Y mire lo que dice en Gálatas precisamente el apóstol Pablo en el capítulo 4, versículo 1 al 7, nos dice, y voy a leer una versión inglesa, Living Bible, que significa esta palabra, lo que está diciéndonos Pablo, lo podemos ver aquí. Dice, recordad esto, que si muere un padre y deja gran riqueza al hijo pequeño, ese hijo no está en condiciones, hasta el tiempo, dice, no está en condiciones mucho mejores que las del esclavo hasta que crezca, aunque en la actualidad es dueño de todo lo que tenía su padre. Tiene que hacer lo que su guardián o su tutor o su institutriz le digan hasta que llegue a la edad señalada por el padre. Y así es como era con nosotros antes de la venida de Cristo. Éramos esclavos a las leyes judías, a los ritos de ellos, pensando que podrían salvarnos. Pero cuando el tiempo era preciso, el tiempo señalado por Dios, Él mandó a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley como judío, para redimirnos a quienes éramos esclavos, para que pudiera adoptarnos como sus propios hijos. Y siendo que somos sus hijos, Dios nos ha dado el Espíritu de su Hijo en nuestros corazones, y por lo tanto podemos con derecho hablar de Dios como nuestro Padre querido. Qué hermoso, ¿verdad? Nos está dando esta ilustración de la ley en forma de guardián, en forma de
al que está guiando a un niño que, aunque es heredero de todo, no puede ejercer nada porque es un niño, porque es inmaduro, porque es un infante. La Biblia usa estos términos aquí para hablar de ese niño pequeño, ese niño que no tiene la capacidad, no tiene la madurez de poder ejercer, de poder disfrutar sus riquezas, de poder disfrutar de su herencia. Los niños pequeños necesitan muchas reglas y límites. Lo vemos con nuestros hijos, con nuestros nietos. Tenemos que estar pendientes de ellos. Las personas ricas en ese tiempo, los reyes, dedicaban personas de mucha confianza para que criaran a los hijos, para que los guiaran. Y ellos eran los que mantenían las 24 horas del día mirando que el niño no se fuera a caer, no se haga allí, no vaya acá, no toque eso, porque el niño es inexperto, es inmaduro y no tiene la capacidad de entender las cosas. Por eso Pablo nos está hablando de que Israel se le dio la ley porque eran inmaduros. Creo que la ley es para personas inmaduras. La ley les vigilaba y con la ley todo era blanco y negro. Haz esto, no hagas aquello, no toques lo otro. Y la ley, mientras estaban inmaduros, actuaba como guardián y les cuidaba. Los padres, decía, en realidad hacían muy poco a veces por cuidar a sus hijos y por educarlos. Si tenían dinero, tenían un esclavo que básicamente se dedicaba a cuidar al niño. Pablo dice que cuando Israel ya era suficientemente maduro, en el tiempo de Dios, Dios mandó al Mesías y decía: ahora ya no lo voy a tratar como esos niños inmaduros, recién nacidos, pequeños. Ahora lo voy a tratar como hijos legítimos, como parte de mi propia familia. Por eso dice: venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El punto es este: la ley es para gente inmadura, y entre más estrecha es nuestra relación que tengamos con Cristo, menos tendremos necesidad de leyes, menos necesitamos que nos estén diciendo qué hacer. Entre más madura la relación, menos reglas necesitamos. Y eso es interesante que lo entiendas esta noche. Las personas están diciendo: no, es que hay que decirnos la ley, qué hacer, qué no hacer. Pero pienso que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros, que nos ha dado esa adopción, nos guía a toda verdad. No son las leyes. Es como en los matrimonios, cuando uno recién se casa, empieza a conocerse, hay muchas leyes, hay muchas concesiones, muchas reglas a veces, pero cuando ya el matrimonio ha madurado, tenemos muchos años de estar casados, entonces ya las reglas no existen casi entre los casados. Ya es cosa de actuar con madurez y amor el uno por el otro en la situación. Algo que debes saber es que no puedes madurar espiritualmente si vives bajo la ley, porque la ley es la tutora, la ley es el guardián. No puedes conseguir la aprobación de Dios por retroceder y guardar aquellas leyes del Antiguo Testamento. Así se pierde todo el propósito de la ley. Dios no quiere esclavos para servirle desde el miedo. Él quiere hijos que le sirvan desde el amor y que buscan una relación íntima con Él. La Biblia nos dice que Él no vino para dejarnos, en otras palabras, en modo de reglas, nos da a entender la Biblia esto en Gálatas, sino para iniciar una relación entre nosotros. No estamos en modo reglas, en modo leyes, no hagas, no toques, no vayas, no hagas aquello, sino en el modo relación con Dios. Entonces, es como, por ejemplo, cuando llegamos a una casa, o alguien mejor viene a nuestra casa, cuando hay un niño uno hasta le prohíbe jugar con cuchillos, no le da un cuchillo porque con ese cuchillo se puede hacer daño.
Pero cuando nos visita alguien ya maduro, una persona, antes inclusive le damos los cuchillos para que coman. ¿Sí lo han notado? ¿Por qué? Porque el niño, el inmaduro, el infante, el pequeño, el inmaduro es de más cuidado y por eso como no ha madurado, se tiene que tener muchas leyes con él. No toque esto, cuidado se cae ahí, no se trepe a tal lugar, cuidado bájenlo de allí, o sea, siempre está pendiente alguien de él. Pero cuando ya somos maduros, no tienen que estar detrás de nosotros diciéndonos que no nos montemos aquí, que no hagamos esto, porque así es como la madurez en nuestra vida nos evita estar bajo la ley o bajo las reglas o bajo normas. Ya uno es maduro y sabe qué le conviene y qué no. La ley es buena, la ley tenía que darse y por eso Pablo dice que la ley es santa, es justa. Pero lo que queremos decir es que nosotros hoy no necesitamos, o el cristiano, el Hijo de Dios, no necesita estar bajo la ley. Con estar bajo la gracia, con estar en el amor de Cristo, con esa madurez en Cristo, en la ley pasa a un segundo plano. No necesitas estar bajo la ley. No necesitas que alguien esté detrás de ti diciéndote, ora, haz esto, haz lo otro. Hay muchas personas que están hasta deseando que su pastor o su líder le tenga que estar diciendo qué hacer. Quizás una persona nueva en el Evangelio, que es niño todavía, necesita que se le cuide de esta forma. Pero a la medida que vamos madurando en la gracia de Dios, en el conocimiento de Cristo, entonces ya dejamos de ser esos niños inmaduros para ser creyentes maduros. Mire, por ejemplo, Romanos 14, el apóstol Pablo trata a las personas inmaduras como débiles en la fe. Y en Romanos 14:1 nos dice, reciban al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque el uno dice que se puede comer de todo, otro que no está, que es más, dice, y noten el término, el que es débil dice que no se puede comer determinadas cosas, el que es maduro las come. Entonces, el que come no juzgue al que no come, y el que no come no menosprecia al que come. El débil está pendiente de días, de cosas, el maduro no. Dice que para algunos todos los días son iguales, pero hay otros días no, hay otros días que son especiales. Entonces dice, el que guarda un día para el Señor lo guarda, pero el que no lo guarda para el Señor no lo guarda. Entonces la madurez es tan importante en la vida cristiana. Por eso Pablo dice que crezcamos en la gracia. No dice crezcan en la ley, sino en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la medida que crezcamos, la relación con Dios se vuelve tan estrecha, tan interesante, que Él lo guía a uno. Ya hay como algo que uno dice, esto no lo hago, no porque alguien esté diciéndome, sino porque amo a Dios, porque Él me ama a mí también, porque yo sé lo que a Él le agrada, lo que no, y no porque alguien me lo esté imponiendo, sino porque, como hablábamos del yugo, es algo que es interno, que nace en el corazón. Qué hermoso es ver cristianos maduros, ver cristianos que viven por fe y por amor su relación con Dios y que no están necesitando que alguien esté diciéndoles qué hacer, que no son débiles en la fe, porque a veces pensamos que el que a todo le pone problema, esto es pecado, esto es malo, esto hay que hacerlo, esto no hay que hacerlo, no vaya allá, no guste, no toque, no haga. Hablando acerca de esto, es la persona que Pablo llama inmadura, débil. Uno pensaría, no, ese es el más maduro. No, es por el contrario, es el más débil. Pero el maduro ya sabe qué hacer. El maduro no hay que estarle diciendo una ley, unas reglas, unas normas. Yo creo que uno comienza a vivir su relación con Dios en la base del amor, en la base de agradar a Dios de todo corazón. Por eso esta noche te invito a que reflexiones en esto.
Vimos que la ley es un yugo que solo controla, que no cambia. Y ahora estamos viendo que la ley es un guardián, es algo que está en nuestra vida solo para guiarnos, digámoslo así. Y lo bueno de la ley, como lo veremos después, es que la ley servirá algún día o nos debe servir para guiarnos a Cristo. Significa para depender de Cristo. Y como decía, Dios no quiere que le sirvamos desde el miedo. Quiere hijos que le sirvan desde el amor y que busquen una relación íntima con Él. Él vino a liberarnos de la ley. Es muy incómodo uno tener que vivir y qué incómodo también decirlo que muchas personas viven su relación con Dios basados en la ley. Hoy y viven frustrados, viven cargados. Hoy no oré, por ejemplo, hoy no fui a la iglesia, hoy no hice esto, hoy hice aquello. Y se viven muy turbados, muy cansados. Por eso el Señor dice, mi yugo es fácil, ¿no? Es del amor. Y yo te amo a pesar de todo. Y yo soy tu Dios a pesar de todo. Yo quiero que esta noche y este estudio de la carta a los Romanos, este capítulo 6, verso 14, que es tan pequeño, que dice que el pecado no se enseñoreará de nosotros, pero no estamos bajo la ley. La ley es solo para mostrar el pecado. Y por eso el pecado se enseñorea de nosotros. Pues ya estamos bajo la gracia. Por eso podemos vencer, por el medio del amor. No por medio del miedo, del castigo. Yo estaba predicando el domingo en la iglesia y decía que muchas personas viven su relación con Dios por eso. Muchos hasta, un ejemplo, en la mañana no oran, no estoy diciendo que no oremos. A veces se levantó tarde, no alcanzó a orar y ese día dice, no, el Señor está bravo conmigo. Y el Señor se enojó. Y va y se le pasa algo, se le estalló la llanta del carro, la moto, o lo dejó el bus. Y muchos piensan, eso es el Señor castigándome. Eso me lo merezco. Y viven una relación con Dios bajo el miedo, por ley, y no la viven por gracia. Sé que Dios me ama, ore o no ore. Sé que Dios me ama, vaya a la iglesia o no vaya. Lo hago porque me encanta, lo hago porque crezco, porque maduro, oro porque me encanta hablar con Dios, oro porque disfruto su presencia, no porque Él se va a enojar conmigo si no lo hace. Ese no es Dios. Una vez escuché un mensaje que decía, el Dios no conocido. Y creo que muchos cristianos hoy en día están descubriendo a Dios por medio de la gracia. Porque ese era el Dios no conocido, el Dios del amor, el Dios de la misericordia, el Dios de la gracia, el Dios de la compasión, el Dios de la bondad. Y muchos conocían, era el Dios del castigo, el Dios de la manipulación, el Dios que se enoja por todo, el Dios que nada lo mantiene agradado. Y ese era el Dios que conocíamos. Pero ahora la gracia nos hace ver el Dios no conocido, el Dios diferente. Y no es que hayan dos dioses, ni que Dios esté cambiando. Lo que pasa es que el mundo ha cambiado. No, Dios siempre ha salvado por gracia. Es más, mucha gente dice que la ley es del Antiguo Testamento y la gracia del Nuevo Testamento, y no creo eso. Dios siempre ha salvado por gracia, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, por ese favor inmerecido, por esa relación de amor, porque nos ama, porque no es por mérito, no es porque me lo merezca, no es porque yo haga los méritos para que Dios me bendiga o me ame, sino porque Él me ama, sencillamente porque Él es amor. Es algo que en la Biblia categóricamente lo dice, Dios es amor, Dios es espíritu, Dios es amor, Dios es santo. Ahora, no es que Dios esté viendo el pecado con otros ojos ahora. Para Dios el pecado siempre lo será. Lo que pasa es que Dios vino en Cristo y llevó todos nuestros pecados, castigó nuestros pecados. Y Dios no puede hacer un doble castigo para nosotros. Mi pecado lo castigó en Cristo, pero vuelve y lo castiga en mí. Ese sería un doble castigo y eso no lo haría Dios porque Él es justo.
Ya Él condenó el pecado en Cristo. Ya Él castigó el pecado en Cristo. El pecado sigue siendo pecado, pero lo que pasa es que Él lo llevó por mí y he sido libre de la pena del pecado, del poder del pecado. Y como lo he dicho, un día seré libre de la presencia del pecado. Espero que esta palabra te aliente, te anime. La ley, y estamos viendo algunos ejemplos, algunas ilustraciones, analogías de qué es la ley, para que entendamos esto. Y lo digo porque he oído de muchos cristianos que han dejado la gracia, han caído de la gracia. Muchos no entienden ese término caer de la gracia, y porque si alguien pecó dice cayó de la gracia. No, cae de la gracia es aquel que quiere salvarse por la ley, por sus propios esfuerzos y no por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. Ojalá corrijamos, porque alguien dice, fulano de tal hizo un pecado. No, pues cayó de la gracia. No, siempre y cuando la persona siga creyendo en el sacrificio de Cristo, en la obra de Cristo, él continuará en la gracia. Cae en la gracia es el que se quiere justificar por las obras de la ley. El que se quiere justificar por sus propias obras y no por la obra de Cristo. Espero, como decía, que esto te dé paz, te dé ánimo, te dé aliento para seguir adelante. El Señor vino a darnos gracia y dice, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Qué maravilloso es Dios, qué plan perfecto, qué descanso siente el alma de cualquier ser humano que sabe que ha encontrado en esa gracia de Dios su refugio, su paz, su esperanza, no en sus propias obras y esfuerzos humanos, sino en la obra perfecta de Cristo en la cruz del Calvario. Ánimo, sé que todos estamos en esta vida y hoy el primer pensamiento que tuve en la mañana al despertar fue, todos necesitamos la gracia, todos necesitamos, porque sin la gracia no hay salvación, no hay relación. Sin la gracia de Dios estábamos mal realmente, pero gracias a Dios por la bendita gracia de Jesucristo en nuestra vida. Y por eso, Señor, esta noche te alabo, te doy la gloria, la honra, el reconocimiento y ante todo mi admiración por ti, por tu amor. Gracias por este plan perfecto de salvación. Gracias porque todo estaba planeado desde antes de la fundación del mundo. Y hoy somos participantes de las abundantes riquezas de tu gracia. Gracias, Señor, porque nos has salvado y porque hoy no necesitamos una ley que nos esté, Señor, como llevando, controlando como un yugo. Ni una ley, Señor, que sea como un guardián porque somos inmaduros. Ahora tú nos declaras tus hijos, Señor. Hijos, y ya estamos en el tiempo de la madurez, Señor. Y por eso no vivimos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por eso te amamos. Y la santidad es algo que fluye cuando entendemos la gracia. Cuando entendemos tu amor, más queremos la santidad, más anhelamos la santidad. Entender tu amor me hace amarte al punto de que quiera vivir para ti y no para mí. Señor, gracias por cada persona que escucha esta palabra. Edifícala, fortalécela, libérala, bendícela y dale esa libertad, porque hemos sido libres del pecado, pero también hemos sido libres de la ley. Señor, y por eso te bendigo hoy y bendigo a todos este fin de semana, Señor, y bendigo todo lo que hagamos, todo el descanso, el trabajo, el estar en familia. Bendigo el tiempo de recreación, el tiempo de edificación, el tiempo de estudio. Señor, bendigo a cada uno en tu nombre esta noche y te alabamos y te bendecimos, Señor. Amén y amén, Señor. There's just one thing I need. There's just one thing